Este programa y sus anunciantes no se hacen responsables por las opiniones emitidas por la interlocutora y sus invitados. Mira, Goya te da un buen día, ahora con más arepa, para aquellos momentos especiales más felices todos juntos vamos pa'lante. Goya es tu compañía, lo irá de noche y día, con más arepa tú preparas la empanada, los tamales, la tortilla, la arepita, qué alegría, ese Goya tiene que ser bueno. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Políticamente Hablando, un programa que se transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Yo soy Carmen Cecilia Pérez, venezolana por nacimiento y abogada de profesión, ciudadana americana por naturalización y voto. Voto en Venezuela y voto en los Estados Unidos. Voté por el actual presidente Donald Trump, el presidente número 47. Hoy es martes del Gocho a las 8 y lo tenemos conectadísimo. Así que veamos el flyer del día de hoy. Bueno, lo prometido es deuda. Quiero pedirle disculpas a mi público por esta voz. Me estoy mejorando, estoy un poquito mejor, pero no estoy curada. Tengo una fonía, wow, y una fiebre y una gripe, pero es el calor, ¿no? Así que no vamos a romper la ventana, vamos a saludar al Gocho y vamos a romper la ventana hoy aquí porque hay tantas cosas que conversar con el Gocho, que tiene una visión así como que a la gente no le gusta. Alguien dijo
el Gocio era un sicario porque vivía matando gente. Yo no digo eso. Yo digo que es un hombre con muy buena fuente y nos dice lo que está pasando, que es totalmente lo contrario. Así que vamos a pasar a saludarlo. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenido a la plataforma nuevamente. Hoy que es día martes, ¿cómo estás? Doctora, muy buenas noches. Un saludo a su distinguida audiencia y gracias por la invitación. Y bueno, aquí esta semana, siempre que parece que no hay nada que vaya a suceder, en Venezuela no hay tiempo para dormir. Así Siempre es. hay algo nuevo. Le copio. Bueno, quiero empezar por el encuentro de dos mundos, porque Venezuela es un estado fallido. Venezuela no tiene instituciones y después del terremoto, bueno, lo que hemos visto pasará a la historia. Pero hoy la asamblea del 2015, que ya terminó su periodo, pero que es la reconocida por los Estados Unidos, dice que a partir del 1 de agosto, bueno, van a trabajar con la Asamblea Nacional Írrita, que está dirigida por el hijo del criminal, del secuestrador Jorge Rodríguez, que se llama igual. Este señor se llama Jorge Rodríguez, el psiquiatra. Y quiero empezar por ahí. ¿Cómo tú lees esto, chico? ¿Por qué los Estados Unidos insisten en proteger, reconocer a las ratas, a las narcotraficantes, a los que han despilfarrado el dinero público? ¿Por qué lo sostiene y no hay un cambio radical como para que la gente se quede tranquila, uno, y piense que sí se está haciendo el trabajo? Bueno, fíjense, eso tiene varias lecturas. ¿Mm? La primera es que ni la Asamblea del 2015 ni la Asamblea del Colotordoc son legales ni legítimos. Porque empezando que la constitución actual en Venezuela es írrita, es ilegal su convocatoria, la única constitución que está vigente es la del 61. De manera que en Venezuela lo único que hay es un juego con unas reglas de juego, con un árbitro que tiene una 45, la pone en la mesa y les dice a los dos equipos, siéntense a hablar ahí, pónganse de acuerdo en estos temas. Mire, que eso no establece, a mí me sabía nada, siéntese ahí, y si no, le meto un tiro. Así es que funciona con el señor Trump. ¿Por qué? Porque hay mucha gente invocando legalidades, pero ¿dónde comienza la ilegalidad? Porque para mí la ilegalidad comenzó cuando la presidenta de la Corte Suprema permitió que aquel referéndum consultivo, que era ilegal, lo transformó en una constituyente y nos desgració la vida. De manera que de ahí para adelante todo es ilegal. Así que se ponga de acuerdo la pandilla del Colotordoc con la pandilla de Borges, de López y de la señora Dinora. Esos son dos pandillas tratando de ponerse de acuerdo para jugar un juego donde hay un árbitro que le dice, ¿se sientan o se sientan? Eso es lo que yo veo. Bueno, pero ¿y por qué no sería más fácil, estando frente a un estado fallido donde podemos escribir una página en blanco y podemos rehacer la república? Porque los Estados Unidos insiste en tomar lo peor de la república, no solamente por los narcotraficantes que están en Miraflores, sino por esa oposición que no lo hemos visto ni siquiera coger una pala para mover los escombros en La Guaira, por ejemplo? Porque los americanos son unos pragmáticos históricos. A ellos, si en Venezuela no hay Estado de Derecho, pues ellos lo que están es viendo cuáles son las reglas de juego por las cuales pueden conducir un proceso que le resuelva el problema económico al país, porque el primer problema venezolano es que no hay empleo y que la gente no tiene plata.
y que usted tiene como el 80% de gente pobre que por no tener empleo tienen actitudes menesterosos y pordioseros y pedigüeños. Entonces, para cambiar eso, o te pones las pilas y estableces una regla de juego para que se genere empleo e inversión, o Venezuela será una gran franja de Gaza. Una gente que tiene 80 años viviendo de la escoba, del cuento del damnificado, ¿cómo es que se llama? Del rehén político, el cuento del desplazado, pero, la gente que vive en Gaza no han querido salir del hueco porque les encanta vivir en esa condición, porque ahí hay unos jefes con armas que le imponen su ley a una cantidad inerme que no es capaz de responder. Entonces, o generamos empleos en Venezuela y echamos la gente para adelante y después vemos cuáles son las reglas que vamos a tener. Pero ahora tiene que hacerlo así. Y la otra es que la única pandilla que tiene presencia en todo el país y que de alguna forma todavía pueden ejercer terror y consiguen que la gente les haga caso y Venezuela no se vuelva una masacre como es la Haití de barbecue o como fue la Libia post-Gaddafi. Entonces los americanos dicen, yo no puedo permitir que Venezuela, que ese territorio que se llama Venezuela, se me vuelva Afganistán después de que bombardearon y sacaron al Mulá Omar, o que se me vuelva la Irak después de que pelaron a Saddam y acabaron con 8 capas corticales de el proceso político local. Entonces, el aprendizaje que tienen los americanos de estos 4 eventos los ha llevado a la conclusión de que quienes hacen caso, los rojos, quienes tienen presencia en todas las oficinas burocráticas del país, los rojos, quienes están dispuestos a obedecer el lineamiento, los rojos. ¿Por qué te obedecen? Porque le tienen terror a que venga G.I. Joe y les mete un tiro. Entonces, con esa norma simple, porque estos malandros solamente entienden es a tiros, bueno, los americanos están logrando sus cometidos. ¿Cuáles son los cometidos? Bueno, 1, se plantearon la reestructuración del Estado y es lo que están haciendo. En el proceso de reestructuración del Estado, fíjese que ahora designaron un canciller que además es ministro de Comercio Exterior, o sea, fusionaron esas 2 carteras y han sacado de juego a unos tótem que eran unos perfectos imbéciles que no servían para nada y los han ido desplazando. Pero esa es la forma de jugar el ajedrez, porque o lo juegas así o tienes que asumir lo que pasó en Irak. Llenas Venezuela con 200.000 tropas americanas y tienes que matar como 500.000 de personas. Entonces, para no llegar a esa carnicería, están ejecutando el juego como lo estamos viendo. Primero, no es ético, no es moral, es realmente ilegal, pero es un proceso de cambio de acuerdo a los planes de los americanos y ellos lo que están evaluando es por la ejecución de la tarea. Eso es lo que ellos están evaluando. A ellos no les importa la ley. A ellos lo que les importa es que se cumplan los hitos. Y en eso están. Y lamentablemente en Venezuela hay personas que de acuerdo a su visión hacen una interpretación de la ley de acuerdo a sus tripas, pero 5 minutos después también interpretan la misma ley violando la misma ley. Entonces, esto es simplemente el que, y lo he dicho varias veces antes, el que trae el picó y trae los discos pone la música y todo el mundo baila la música que le ponen. Eso es lo que hay. Sí, pero ponte a ver, yo en eso estoy de acuerdo. Pero el problema es que se han agotado todas las vías, no hay instituciones, vemos que siguen abusando, no se resuelve el problema de los presos políticos. Cuando dijeron que iban a vaciar el helicoide, lo que hicieron fue trasladarlo a Rodeo 1 y 2, a Guaycaipuro, que son campos de concentración. Y yo soy una persona muy preocupada, inclusive escribo
y el Nacional me hace me hace el favor de publicar mis artículos sobre cárceles y no vemos por ninguna parte que se resuelva el problema de los presos políticos. Los maltratan, los torturan, les siguen dando golpes, los siguen, ¿cómo se llama? Secuestrando, bueno, desapareciendo y todos los abusos que ya conocemos. Cuando fueron a liberar los presos americanos, no hubo ningún problema. Lo sacaron, lo bañaron, le pusieron una franela y se los llevaron para los Estados Unidos. ¿Por qué tú crees que el secretario Rubio no usa su fuerza de tutelador frente a una crisis carcelaria y una crisis de presos políticos? Por una parte, y por la otra, seguimos observando que los círculos bolivarianos y la gente abusiva que tiene el gobierno, que es un país sin ley, siguen abusando y ellos echándose aire donde no le dé sombra. Explícame eso, porque yo quisiera que alguien me dijera cómo es posible que yo soy el que mando, yo tutelo, yo doy las órdenes y esta gente lo que hace es arrugar la arruga, hoy sí, mañana no, o sea, un vacilón, pues. Bueno, fíjense, hay una lectura que es que estos tipos están mareando la perdiz y se están burlando de los americanos. Ujú. Bueno, eso tiene una lectura. Por supuesto que quedan todavía casi 350 presos políticos, que es inaudito que no los hayan liberado. Pero también es cierto que hay 1.200 que han echado a la calle. Entonces, usted puede ver el medio vaso lleno o el medio vaso vacío. Pero más allá de eso, insisto, los americanos consiguieron, una vez que soplan a Nicola, se consiguen un campo minado lleno de explosivos y con una cantidad de marañas. ¿Y qué es lo que la decisión de los americanos? El campo minado lo desmontan ustedes. Y si algo se estalla, les estalla a ustedes en la cara. Yo no voy a permitir que ningún americano le estalle eso en la cara y que a ningún opositor le estalle en la cara, porque no le voy a dar las herramientas a los comunistas para que se monten en un relato y destruyan todo el trabajo que se está haciendo. Por eso es que es importante que los que están revirtiendo el relato son ellos mismos. Entonces, insisto, hay una cantidad de cosas que, de acuerdo a nuestra apreciación, deberían haber sucedido, pero hay unas que están sucediendo, pero que a lo mejor nosotros no le damos la importancia que le dan los americanos. Por eso es que una cosa es el plan que están desarrollando en el Pentágono y otra cosa es la visión del cambio que queremos los venezolanos. Eso tiene dos lecturas. Pero, insisto, fíjense esta cosa. Por ejemplo, todo el mundo habla cómo es posible que el general se haya tomado la foto con el conde del Furrial. Ok. Sí, pero muy poca gente está diciendo que le soplaron al Mocho, que es el hermano, que era el CFO, okay, que era el Chief Financial Officer de la Corporación Cabello. Lo dejaron sin plata, le movieron la gente, le rasparon la hija del Ministerio de Turismo y además de eso le desmontaron el reinado del Mocho y le están cambiando todas las direcciones del CENIAT. Esa jugada es una jugada de Grandes Ligas. Que para mí no es importante porque yo lo que quiero ver es a Diosdado esposado. Bueno, eso es otra cosa. Pero los americanos ven la jugada de poder y la jugada de poder va acompañada de la plata. El otro tema que no deja de ser, de no perderle la vista, es, por ejemplo, en la designación del canciller. Raspan a Gil, que era una pieza de Cilia, y ponen a este Busacas. Yo no estoy diciendo que el tipo sea mejor, ni nada por el estilo, pero créame que en estos 6 meses a ese tipo lo llevaron en Estados Unidos y lo tuvieron que haber metido para el cuartico y le deben haber revisado la vida y 2 mandados. Y si al tipo lo están dejando actuar, es porque el tipo hace caso. Entonces, insisto,
lo que no tenemos claro, porque nosotros no tenemos la tabla por la cual están evaluando el juego los americanos. En la única cosa que a mí me parece una infamia y sobre lo cual tendrá que ser bien explicado es cómo es eso de que en Venezuela se emitió una deuda, que era algo así como 36 mil millones de dólares. Después dicen que ya no era 36, sino que eran 140. Y después ahora dicen que es 240.000. Pero yo lo que quiero saber es quiénes son los tenedores de los bonos venezolanos. Porque resulta que los bonos no son al portador. Porque si algo tenemos que saber los venezolanos es que hay que desnudar quiénes son los tenedores de bonos. Porque en esos tenedores de bonos hay una cantidad de tipos que han cobrado intereses durante estos 27 años por todos los bonos que han vendido. Pero además que la fórmula de los bonos fue la sinvergüenzura que consiguió la banca venezolana para enseñarle a los chavistas a robar y a lavar dinero sucio. Entonces, ¿cuándo usted se va a enterar quiénes fueron los que se prestaron para esa gracia? Cuando usted ve a los dueños de los bonos. Porque hay gente que dice, bueno, pero tú sabes que el mayor tenedor de bonos es BlackRock. Sí, BlackRock puede ser el custodio de los bonos, pero la cuenta en BlackRock es de quién. ¿Quién es el venezolano que responde por la cuenta de BlackRock? Pedro Pérez. ¿Y quién era Pedro Pérez? General tal. Y Josefina López. ¿Y quién era Josefina López? La ministro tal. Entonces, si algo tenemos que tener los venezolanos es decir, tú quieres que yo te pague 240 mil millones de dólares, tú me tienes que poner la cara para ver dónde sacaste los cobres tú para comprar esos bonos, primero. Y segundo, la verdad es que estos tipos subieron la deuda a 240 mil millones de dólares porque todo el mundo dice que la deuda venezolana no vale ni 25 centavos por dólar. ¿Qué significa? Bueno, que de 250.000 los tipos van a recuperar como 10, ¿cuánto? 20 mil millones de dólares, 25.000, que fue lo que dieron para comprar los papeles. Pero además quieren hacer un cambio que se llama debt to equity, que es cambiar deuda por propiedad. O sea, que los tipos estos inflan la deuda, quieren cobrar el cash completo, pero además quieren que les entreguen el resto en las acciones de las corporaciones de la República que tienen que ser privatizadas. Entonces van a cobrar por juntas puntas. Bueno, yo no tengo problema, a lo mejor que se pague eso si el contrato lo dice, pero yo quiero verle la cara a quién es cada uno de los dueños de esos papeles. Claro. Porque yo le apuesto que los dueños de los papeles es la clase política, la clase empresarial, la clase militar y los banqueros venezolanos, que son los dueños de todos esos papeles. Bueno, yo quiero verle el nombre en el papel. Te voy a pagar, bueno, te pago, pero yo quiero ver tu nombre, porque una cosa es que yo te pague por la ley de Nueva York y otra cosa es que en Venezuela tú te robaste la plata y aquí te voy a escoñetar. ¿Y qué es lo que están buscando en el fondo los chavistas con todo este alargue? Comprar impunidad. ¿Y qué es lamentablemente lo que está haciendo el gobierno de Trump? Bueno, están negociando impunidad por paz mientras logran el cambio, porque para ellos más importante que recoger a todo este poco de gusanos que se robaron a la República es que se produzca un cambio en el país y que haya empleo, porque más importante es darle empleo a 20 millones de personas que ir a cazar 1 millón de ladrones. ¿Entiendes? Porque a los ladrones tienes los próximos 20 años para cazarlos. En cambio, a los 20 millones de venezolanos ahí tienen que poder tener empleo para llevarle mercado a su familia. Entonces esas son las prioridades que te consigues y bueno, viendo el juego de esta forma, ¿qué es lo que te puedo decir? Bueno, que no puedes tener lo mejor de los dos mundos, que en Bueno, alguna tienes que precisamente ceder. por eso
No puedo tener lo mejor de los dos mundos porque el que tengo está podrido. Y yo no veo con tantos venezolanos decentes que hay que pueden estar dentro de la transformación del Estado, este Estado fallido, y no está, siguen con lo mismo. Ese es mi punto y ese es un punto álgido que quería conversar contigo. ¿Por qué no vemos gente nueva o gente vieja que tengan una trayectoria de honestidad como para que te dé paz? Por ejemplo, Humberto Calderón Berti, por ejemplo. Puedo nombrar varios, pero se me viene a la mente Humberto Calderón Berti, el senador Andrés Escobar Velázquez, por Guárico. Hay gente que quiere trabajar por el país, pero no son tomados en cuenta por el tutelador. El tutelador sigue nombrando, apoyando asesinos, narcotraficantes, opresores de la nación, quieren robarse hasta el último peso. Yo entiendo que la gente no tiene paciencia porque tienen 27 años en esto, pero resulta ser que los venezolanos no pudimos salir de donde nos metimos en dos ocasiones, con Pedro el Breve y con Juan Guaidó. La tercera, como decía el Gocho en el programa pasado, la definió los Estados Unidos. Pero, ok, ¿y dónde está la gente que nosotros podemos decir, mira, oye, nombraron a Humberto Calderón Berti para la cartera de Cancillería? Oye, qué bueno, pero no nombran a Plasencia y si el que estaba Iván Gil lo mandan a ciencias y tecnología. O sea, es lo mismo un reciclaje. Nombran a Farías, Gocho, a Farías, una tipa tan corrupta y tan indecente, tan ladrona como esa señora. Y así sucesivamente. En la parte eléctrica, es la misma gente los que robaban, simplemente es el mismo perro con diferente collar. ¿Qué me dices? Bueno, fíjense. Primero, Calderón Berti es de los responsables de la estatización de la industria petrolera y el gas. Por lo tanto, él fue de los venezolanos que le empujaron una puñalada por la barriga a los americanos, que eran los que habían invertido en Venezuela y se inventaron el cuento de estatizar la industria. ¿Usted cree que los americanos le van a permitir que él regrese después de que fue un sujeto que básicamente nosotros traicionamos a nuestro socio y le empujamos una puñalada en la barriga? Yo no creo que Calderón Berti lo vayan a llamar los gringos. Si yo fueran los americanos, no lo llamo. Segundo, si yo quiero cambiar el país, tampoco lo llamo, porque ese señor es un estatista por definición, y yo quiero es un país libre, yo quiero un país con propiedad, yo quiero, el día que Calderón Berti me diga que vamos a cambiar la condición del suelo y el subsuelo, y que el que es dueño de lo que tiene arriba es dueño de lo que está abajo, ese día lo compro. Pero mientras sigan siendo estatistas como son, no quiero nada con esa gente. ¿Cuál es la diferencia con los sarnosos chavistas? Los sarnosos chavistas son unos rateros de 7 suelas, pero hacen caso. Y los americanos le están volteando la norma para hacerla como debe ser. Bueno, ese es el triste juego. Pero así como ese, hay un grupo muy importante del liderazgo viejo que todos son estatistas. Y el estatismo destruyó nuestra república. Entonces voy a llamar a los mismos sujetos que destruyeron el juego y que no van a querer cambiar nada. Pues no. Pues yo prefiero estos idiotas que le traigan la... Te perdí. Claro, en Venezuela molesta, por supuesto que dan ganas de vomitar, ver el recicle de todas estas basuras. Pero yo quisiera ver en plata blanca cuánto están verdaderamente comprometiendo los dineros de la República. Porque yo creo que ni el señor Marco Rubio ni el señor Scott Bessent le están dando margen a estos infelices rateros para que puedan comprar ni siquiera una caja de chicle, fuera de lo que esté facturado. Entonces, bueno, pero lo importante es que el relato político tiene que caer en la cuenta de ellos y se lo tenemos que cobrar todos los días con el desprecio.
Y eso para mí es lo más importante de lo que se está desarrollando ahora. Le copio. Fíjate, quería, quería hablar contigo sobre la guerra en el estrecho de Hormuz y lo que eso le puede costar al presidente Trump en noviembre, lo que le puede costar a los americanos en este momento. ¿Cómo ves esa guerra? En lo personal, pienso que le han dado demasiado tiempo y que este es tiempo de acabar con todo. Pero ¿cómo lo miras tú? Lo que hay que entender es que el presidente Trump, así como George Washington, fue un tipo impredecible y por eso le ganó a los ingleses con un poco de gente que andaba con pies descalzos y sin comida. Y así como Patton le tomó a Rommel en el jefe del Africa Corps en el norte de África, y así como luego Patton le escogió como 300 kilómetros de Francia en el avance, el señor Trump es impredecible. ¿Y qué es lo que se planteó? Primero los bombardeó y les acabó los centros nucleares para que no pudieran acceder. ¿Cuál es el gran problema? Que para poder llegar donde están enterrados ese poco de uranio es un hueco muy profundo y requiere ingenieros para poder perforar. Y pues no es fácil perforar cuando tienes 94 millones de personas alrededor tuyo, de los cuales pueden haber más o menos 1 millón de fanáticos. Porque yo no creo que en Irán esos 94 millones no quieren nada con el gobierno, pero hay 1 millón de locos. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú para poder sacar el uranio? Bueno, eso es un problema. El segundo tema era que los tipos después se plantearon como reto tener una producción de misiles de tal forma que era tal la cantidad que ellos podían hacer lo que le diera la gana solo porque los tipos amenazaban que tenían 20.000 misiles. ¿Y qué fue lo que hicieron los americanos? Acabarle todo eso y además liquidar como 3 capas del liderazgo iraní. Los liquidaron. Pero ¿qué pasaba? Llegó un momento en que pararon el ataque porque había que ver quién era el que quedaba mandando. Teóricamente dicen que manda el hijo del ayatollah, pero resulta que ese ayatollah, teóricamente está muerto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién era el que estaba mandando? Se suponía que el general Vahidi, pero nadie lo había visto. Bueno, ese bicho apareció en las exequias de Khamenei la semana pasada. ¿Y qué pasó? Bueno, lo siguieron y lo bombardearon y parece que Vahidi le dieron chuletón. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese proceso usted tiene que seguir cortando y cortando capas de liderazgo hasta que aparezca un iraní que dice, ¡epa! Yo quiero vivir, yo quiero tener nietos. Bueno, yo quiero verle la cara a Cristo porque yo no le he visto plata. Los que se robaron la plata en Irán están todos muertos, pero yo no tengo nada. Yo quiero visitar a Mickey Mouse. Entonces va a aparecer alguien que va a levantar la banderita y le dice a Trump, ya, no me dispare más, yo me entrego. Bueno, eso es lo que anda buscando Trump. Pero también lo otro que es muy importante es, sí, claro, hoy el petróleo cerró creo que a 78. Bueno, está bien. Cuando empezó la guerra estaba en 70 y con todos los vaivenes lo bajó a 67, ahora está en 78. Pero lo único que tenemos que tener claro es que, uno, hoy los iraníes no tienen la capacidad de hacer un arma nuclear, que eran una amenaza. Dos, hoy los iraníes le acabaron la fuerza aérea y el grueso de la armada. Y tres, hoy los iraníes atacaron Jordania donde hay bases americanas. Bueno, está bien. ¿Y usted cree que los sitios de donde lanzaron los misiles no los van a volar? Eso van a seguir dándole bala. Ahora, ¿qué es lo que dijo Trump? Tienen 60 días para llegar a algo. En 60 días les voy a dar y los voy a dejar planchetos. Bueno, vamos a ver en qué momento aparecerá un Albert Speer, que era el responsable del señor del bigotico aquel, el alemán,
que él le dijo, si yo muero tú tienes que volar a Alemania pa'l mil demonios, porque no, los alemanes no se merecen tener Alemania. Y el tipo, Albert Speer, que era el hombre de confianza, no voló a Alemania. ¿Qué es lo que está esperando Trump? Que aparezca un Mohamed Machete que diga, yo no voy a acabar con Irán, a pesar de estos locos, nosotros vamos a buscar una paz. Bueno, eso es lo que está buscando y en algún momento aparecerá ese sujeto porque no todos tienen vocación de suicida. Pero en eso están. Pero mientras tanto, le siguen degradando la capacidad de producir misiles, la capacidad de abastecerse. Les volvieron a... No te estamos copiando. Se fue el audio del gocho. Hello. Qué complicada ha sido la entrevista de hoy con el gocho, Dios mío. Se nos cayó, se nos cayó también YouTube, pero Alejandro al final va a arreglar la cuestión del programa. Algo pasó con el gocho. Él iba a estar con nosotros 30 minutos nada más hoy, siempre los martes con nosotros. Bueno, pero algo le pasó. Vamos a cerrar nosotros el programa, Alejandro. Fíjense, de verdad, la cosa sigue complicada en Venezuela. Estamos tratando de salir bajo un estado fallido. Eh, estamos tratando de salir de un estado fallido. Y no sabemos cómo nos volvimos a perder. Nosotros como venezolanos nos volvimos a perder, sobre todo los que tienen voz y los que tienen voto. Voz y voto. Los que votaron por la Asamblea del 2015. Los que hicieron fraude para la Asamblea que hoy se sienta en el hemiciclo. Estamos perdidos, no hemos aprendido la lección, no estamos organizados. Todo el mundo quiere un pedacito de Venezuela, pero los verdaderos patriotas son los que no escuchan. Gente que está preparada para sacar al país adelante. A esos no los escuchan, secretario Rubio, como yo, Carmen Cecilia Pérez, como el Gocho, que es un ex militar, como Caribe. El Gocho tiene su impresión sobre Humberto Calderón Berti, pero yo, en lo particular, creo que todo tiene un momentum y que hay mucha gente luchando por Venezuela. Hay mucha gente luchando por Venezuela que hace 20 años atrás pensaban de una forma y 20 años después piensan de otra. Así que mañana nos vemos, si Dios me lo permite, un programa corto, como anillo al dedo, consuetudinario. Gracias por venir, gracias por estar, no me siento bien, pero ¿saben qué? Tenemos que seguir denunciando y pedir la libertad de los presos políticos. Y voy a terminar con esta frase. A pesar que yo creo en el presidente Trump porque voté por él y creo en el secretario Rubio, ustedes están sosteniendo en Miraflores a una caterva de delincuentes que deberían de estar presos. Su tiempo se los acabó. Y créame, secretario Rubio y presidente Trump, hay gente en los Estados Unidos, gente alrededor del mundo que quiere volver para ofrecer un país estable, un país seguro, un país de inversión. Pero mientras que estos delincuentes se encuentren en Miraflores, dudo que eso vaya a pasar. En mi opinión, lo están haciendo mal. Tenemos que poner preso a estos delincuentes de una vez por todas para que el pueblo entienda que el que la hace, la paga dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada.
Oí por allí, una vez más, que María Corina Machado no podía regresar a Venezuela. ¿Por qué? Ella quiere regresar con el apoyo del gobierno americano. Pero si no te lo dan y no compartes las reglas del presidente Trump, ven sola si tantas ganas tienes de venir al país. El nombramiento de Félix Plasencia como canciller de la República, bueno, me produce asco porque es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Y los americanos están apoyando ese tipo de nombramiento. Secretario Rubio, esta gente no sabe de dignidad, de respeto, de libertad, de democracia. Ellos no conocen esos términos, no saben los conceptos. Pero los millones que sí lo entienden, quieren que haya un cambio y que el rostro de la Venezuela que conocemos hoy sea cambiada para ayer. Yo soy Carmen Cecilia Pérez, venezolana por nacimiento, abogado de profesión y ciudadana americana por naturalización. En ambos procesos voto y espero que el 7 de agosto Abelardo de la Espriella pueda ser impuesto de la banda presidencial colombiana, porque ganó con una diferencia de 250,000 votos. Cuídese, no se convierta usted, señor presidente, en un Kennedy. Buenas noches, muchas gracias y nos vemos mañana. Chao.